Hola a todos, aquí Libroina. Soy una fanática de las novelas, libros e historias de Reddit. Me gustaría compartir con todos historias que me gustaron mucho. El canal está por llegar a los primeros 155 subs. Así que quiero agradecer a mis nuevos seguidores. Estoy muy contenta y agradecida. Espero que les esté gustando esta historia del canal, así que les agradezco mucho. Sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 335. En medio de la noche, Mingyue llama a la puerta. Sumusen observó cómo el auto de Liu Rusuan desaparecía de la vista. La llovizna afuera era continua y el viento se estaba volviendo un poco frío. Una mano se estiró y cerró suavemente la puerta. Yao Mingyue se paró frente a él con un placer no disimulado. No te resfríes con el viento, ve a ducharte primero, no te preocupes. No miraré. Yao Mingyue frunció los labios, sonriendo. Sin embargo, Sumusen siempre sintió que la forma en que ella hablaba deberían ser sus líneas. Has tenido un día agotador, dúchate. Tu cuerpo huele tan bien, tu piel es tan blanca. Solo te abrazaré, no te vayas esta noche, está bien. Solo te abrazaré, te prometo que no haré ningún movimiento, no te preocupes. Definitivamente asumiré la responsabilidad de ti. Tú vas primero. Sumusen fue a preparar una taza de té. Yao Mingyue se sentó en el sofá, se quitó la gabardina y levantó lentamente las piernas, comenzando a quitarse las medias negras de las piernas, debajo de las medias. Sus piernas lisas y blancas eran deslumbrantemente blancas bajo la luz. ¿Qué estás haciendo? Sumusen le preguntó. Cambiándonos a pijama, ¿no se supone que debemos ducharnos? Yao Mingyue respondió con una sonrisa, cerró las piernas, enrolló las medias que acababa de quitarse en una bola y las arrojó sobre el sofá justo al lado de Sumusen. Sumusen la miró mientras preparaba té. No te limites a tirar tus calcetines malolientes. Vas a tomar el té, ¿verdad? Te acabo de dar una bolsita de té, tal vez incluso huela a jazmín. Yao Mingyue se rió. Sumusen se quedó sin palabras, pero de hecho, siempre había un aroma floral en Yao Mingyue, y variaba ligeramente a lo largo del año. A veces era como la rosa, a veces como la gardenia, a veces como el loto, el jazmín. Tal vez esto es de lo que la gente habla en línea, la selección de hormonas del cuerpo. Si puedes oler el aroma natural de la otra persona, son los genes de tu cuerpo los que los eligen. Sumusen la ignoró y continuó preparándote, mientras Yao Mingyue sostenía su pijama y se dirigía al baño. Asomó la cabeza y le dijo a Sumusen, no planeas escabullirte mientras me estoy duchando, ¿verdad? Sumusen tomó un sorbo de té y asintió. En realidad es una buena idea. Al escuchar esto, Yao Mingyue sonrió astutamente. Lástima que no tengas la oportunidad. Apuesto que tu ropa ya está en la lavadora, así que si quieres volver, tendrías que ponerte un pijama. El pijama de Sumusen era muy delgado. Usarlos para caminar de regreso a la escuela probablemente lo llevaría al foro al día siguiente. Sacó su teléfono. Un manual le había enviado varios mensajes. Todo sobre algo de comida que esperaba con ansias que él preparara al día siguiente. Está bien, lo haré por ti mañana. Jeje, eres tan amable conmigo. Conejito sintiendo, la felicidad se podía sentir a través de sus textos. Sumusen sonrió mientras respondía a los mensajes. Entonces, si soy tan bueno contigo, ¿cómo me lo pagarás? Hubo una pausa al otro lado del teléfono y luego envió una foto. En la imagen, había un cajón ordenado, lleno de varios colores y tipos de calcetines pequeños. Era como la mercancía cuidadosamente exhibida en un supermercado para que la gente la eligiera. ¿Puedes elegir uno? ¿Dos también está bien? Sumusen se quedó sin palabras. ¿Qué pasa con las chicas jóvenes en estos días? Todo eran medias y calcetines de algodón, como si trataran de confirmar sus perversiones. La puerta del baño se abrió y Yao Mingyue salió después de ducharse. Llevaba un camisón rojo pálido, su cabello largo, exuberante y suave caía naturalmente sobre sus hombros, lo que la hacía lucir tan delicada como un loto recién florecido. Se acercó a Sumusen con su cabello largo aún húmedo, sosteniendo un secador de pelo, y preguntó, ¿podrías ayudarme a secarme el cabello? Hazlo tú mismo. Pero mi cabello es demasiado largo, no puedo llegar a la espalda y no querrías verme resfriarme, ¿verdad? Dijo Yao Mingyue, sonando algo lamentable. De hecho, la noche era particularmente fría y, sin la calefacción encendida en la villa vacía, se sentía aún más fría. Ella continuó, lo dijiste tú mismo. Hemos sido amigos desde nuestra infancia, ¿no puedes cumplir con una solicitud tan pequeña?
Incluso dijiste que me lo agradecerías más tarde. La última vez a la que se refirió Yao Mingyue fue cuando llevó a la gente a destrozar un almacén para ayudar a Su Musen a encontrar pruebas. Su Musen ciertamente no lo había olvidado. Era alguien que distinguía claramente la gratitud y el resentimiento. Las cuentas de sus vidas pasadas ya habían sido saldadas. En esta vida, no había nada entre los dos que no pudiera resolverse. Lo que le preocupaba era que Yao Mingyue aún pudiera caer más profundamente, tal como lo había hecho en su vida pasada, como amigos de la infancia, y con Liu Rusuan en la imagen, todavía esperaba que Yao Mingyue pudiera tener vida propia. Si solo se tratara de ayudar a un amigo de la infancia, naturalmente, no sería un problema. Su Musen suspiró en silencio. Siéntate bien. MHM. Yao Mingyue inmediatamente mostró una expresión de deleite. Sentado en el sofá mientras Su Musen conectaba el secador de pelo, comenzó a ayudarla a secarse el cabello. El cabello de la niña era muy suave al tacto. Su Musen levantó suavemente sus mechones. El aroma del champú y el leve aroma floral de la niña se mezclaron de manera embriagadora. El cabello de las chicas es realmente difícil de secar con secador. Y también debes tener mucho cuidado. Musen, recuerdo que cuando éramos pequeños, también ayudaste a secarme el cabello así. Yao Mingyue habló de repente, incapaz de ocultar su sonrisa. Es solo que en ese entonces, usabas la configuración fría o lanzabas aire caliente, casi fritándome el cabello, y la tía te dio una paliza por eso. Recordando el evento de hace mucho tiempo, Su Musen también tenía algún recuerdo de él. Debería haber sido en la escuela primaria, no había nadie más en casa, y después de que Yao Mingyue se lavó el cabello, no pudo secarse su cabello largo sola. Se ofreció como voluntario para secar su cabello, pero casi le quemó el cuero cabelludo, casi convirtiendo a Yao Mingyue en un poco calvo. Capítulo 336. En medio de la noche, Mingyue llama a la puerta. -2 Mamá me golpeó después de enterarse. Pensando en el pasado, Su Musen también se sintió un poco sentimental. Podrías haberme recordado a mí también. Mi cabello estaba casi tostado y no hiciste ningún sonido. No quería dañar tu confianza. Algunas personas, cuando se enojaban en el pasado, no comían durante todo un día. Yao Mingyue pensó en el Su Musen del pasado, todavía un fantasma infantil. Su Musen se rió. El de antes era como la mayoría de los chicos, travieso y travieso, incapaz de hacer nada bien, siempre haciendo un lío a pesar de tratar de ayudar, y sin embargo, tenía un sentido del orgullo bastante fuerte. Ayunaba en protesta o se escapaba de casa a la menor insatisfacción. Esas son todas las cosas de hace mucho tiempo. Su Musen habló en voz baja. Su técnica para secar el cabello de Yao Mingyue ahora era mucho más hábil que la de algunos estilistas de Choni. En su vida pasada, Yao Mingyue siempre se acurrucaba en su abrazo después de una ducha, dejando que Su Musen se secara el cabello por ella. La calidad de su cabello, su temperatura preferida, la fuerza que usaba para alisar su cabello, lo dominaba todo a la perfección. Yao Mingyue tarareó con comodidad, como un gatito contento al que su dueño acaricia su pelaje. Musen, siempre siento que no importa lo que sea, encuentras la manera perfecta de hacerme sentir cómodo. ¿Crees que podríamos haber sido marido y mujer en nuestra vida anterior? De lo contrario, ¿cómo podríamos tener un entendimiento tan perfecto? Su Musen hizo una pequeña pausa con el secador de pelo. En su vida pasada, realmente eran marido y mujer. Centrémonos primero en pasar por esta vida. Ser novios de la infancia no es tan malo, y cambiar los roles puede no ser necesariamente tan apropiado. Su Musen dijo en voz baja, sintiendo un poco de nostalgia en su corazón. Yao Mingyue no respondió a esa declaración. Estaba de espaldas a Su Musen, pero se inclinó ligeramente hacia atrás en su abrazo. Musen, gracias por las gachas que me preparaste hoy. No fue ningún problema. Pero, ¿cómo recuerdas el momento de mí? Eso. Yao Mingyue se sintió un poco sonrojada, ya que esos asuntos eran muy privados para una niña, y no recordaba haberle dicho nunca a Su Musen. Su Musen no podía decirle que la razón por la que recordaba esa fecha tan claramente era que, en su matrimonio anterior, esos pocos días del mes eran cuando finalmente podía tomarse un descanso del sexo. Antes del matrimonio, un obstáculo; después del matrimonio, un salvador. Lo recordé cuando te perseguía como un cachorro enfermo de amor. Su Musen inventó una excusa en el acto. PFFT. Yao Mingyue no pudo evitar reírse, encontrando esta forma de charlar muy agradable. Así que ahora que soy tu cachorrito enfermo de amor, debería recordar también tú. Su voz se apagó,
Su hermoso rostro se sonrojó ligeramente, sus ojos astutos. Sumusen dejó el secador de pelo. Voy a darme una ducha ahora. Sumusen se puso de pie y se dirigió al baño. Oh, puedes beber un poco del agua de la mesa si quieres, agregó Sumusen. Sobre la mesa había preparado casualmente una taza de agua con azúcar morena. Yao Mingyue observó su figura en retirada, sintiéndose como si hoy, con los dos en casa, comiendo junto con él, haciendo gachas para ella y él secando su cabello después de una ducha, se sentía como si estuvieran casados y vivieran juntos. Yao Mingyue realmente quería preservar este momento para siempre. Se levantó, tomó la taza de agua con azúcar morena y fue a la puerta del baño. Si ella entraba en este momento, convirtiendo el arroz crudo en arroz cocido con él, tal vez podría convertirse en realidad, pero ahora, no le temía a un poco de dolor. Pero poco a poco estaba descubriendo más de las cualidades de Sumusen que no había tenido la oportunidad de apreciar antes. Yao Mingyue miró hacia la puerta del baño, tocando su cabello suave y esponjoso que acababa de secarse. Olvídalo, las cosas buenas hay que saborearlas poco a poco, al menos. Ya no la rechazaba rotundamente como antes, podrían mejorar gradualmente. Tomó un sorbo del agua morena con azúcar, dulce. Después de la ducha, Sumusen regresó a la habitación para encontrar una taza de agua todavía en la mesita de noche, también rojiza, con algunas bayas de goji empapadas en ella. También había una nota debajo de la taza. Aquí está tu regalo de regreso. Realmente deberías reponerte. Sumusen dejó la nota a un lado. Su cuerpo robusto realmente necesitaba beber algo que las personas de mediana edad normalmente consumirían. Era simplemente odioso. Sumusen levantó el vaso y lo observó cuidadosamente por un momento. Parecía que no había nada más en él, pero aún así no se atrevía a beberlo. Una vez mordido por una serpiente, uno tiene miedo de la cuerda de un pozo durante 10 años. Sumusen regó un poco la pequeña maceta suculenta en la mesita de noche y luego se acostó a descansar. En medio de la noche, el viento era feroz y el cielo vasto. La llovizna se intensificó un poco. Los vientos salvajes comenzaron a aullar fuera de la villa, lo cual era bueno en todos los aspectos. El único inconveniente era que en la vasta habitación vacía, si solo vivían una o dos personas, realmente podría ser un poco espeluznante a altas horas de la noche. Después de todo, los vecinos más cercanos estaban a 100 metros de distancia. Los árboles fuera de la ventana, azotados por el viento, crujían y temblaban, golpeando las ventanas, como el tigre que viene a comerse a los niños que te asustaban cuando eras niño. Chirrido, chirrido, se oyó el ruido del pomo de la puerta, acompañado de otros ruidos. Sumusen, algo particular con su entorno para dormir, no había estado durmiendo profundamente, y el ruido en la puerta lo despertó. No habló pero miró hacia la puerta. El clima lluvioso hacía que la noche fuera muy oscura. Sin embargo, podía ver la tenue luz en la puerta. El pomo de la puerta estaba girado. La frente de Sumusen se torció. Esta pequeña fingida no podía estar planeando drogarme y atacarme en la noche, ¿verdad? Echó un vistazo al agua de bayas de goji en la mesita de noche que no se había atrevido a beber, ahora sospechando seriamente que definitivamente estaba enriquecida con alguna píldora peculiar, del tipo que dejaría su cuerpo inerte y dormido, pero una cierta región excepcionalmente activa y firme está tratando de engañarme para que renuncie a mi cuerpo con estos medios desvergonzados. Yo, Sumusen, definitivamente no caeré en el mismo pozo por segunda vez. Sumusen se sentó. Lentamente, el pomo de la puerta todavía giraba lentamente, pero Sumusen ya había cerrado la puerta de manera preventiva. La puerta no se abrió, pero parecía que aún no se habían rendido. Sumusen tomó una almohada, lista para hacerla volver a sus sentidos. Moviéndose lentamente hacia la puerta, como se esperaba, escuchó la voz de Yao Mingyue. Musas. ¿Estás dormido? Su voz no era fuerte. Jaja, mujer, estás aquí deliberadamente para comprobar si la droga que me diste era lo suficientemente fuerte. El viento del exterior, mezclado con las gotas de lluvia, golpeando las ventanas sonaba particularmente desconcertante. Musas. ¿Podrías abrir la puerta, por favor? La voz de Yao Mingyue entró por la rendija de la puerta, vacilante e inestable, como un fantasma que viene a cobrar vidas en medio de la noche. La mano de Sumusen estaba en el pomo de la puerta. Rápidamente abrió la puerta, levantando la almohada en su mano con la intención de golpearla, pero en la puerta, la chica con un camisón rojo pálido había estado apoyada en ella, y cuando la puerta se abrió de repente, tropezó y cayó sentada en el suelo. Yao Mingyue, ¿realmente eres? Sumusen estaba a punto de regañarla por jugarle el viejo truco de las drogas, pero al momento siguiente, las palabras en su boca fueron tragadas y la almohada en su mano también se detuvo. En la cálida luz del pasillo,
La chica sentada en el suelo con un camisón rojo pálido, con el pelo despeinado y el rostro pálido. Su par de ojos de fénix ahora estaban húmedos en las comisuras y sus ojos claros y definidos brillaban con un brillo frágil en este momento. El viento y la lluvia en el exterior, mezclados con las hojas que caían, golpeaban con fuerza las ventanas. En la silenciosa villa, el sonido era especialmente desconcertante. Musas, Yao Mingyue se levantó del suelo, tropezando e inestable, luego se sumergió en su abrazo, como aferrándose a la última gota antes de ahogarse. Musas. Tengo miedo, la voz de Yao Mingyue temblaba levemente, en cada noche tormentosa. Ya no era la arrogante Yao Mingyue, ni la fingida descuidada. En ese momento, ella era solo la niña de hace 6 años, que recibió la noticia de la partida de un ser querido en medio de una tormenta eléctrica, impotente para ayudar. El corazón de su Musen estaba tan inquieto como la tormenta afuera. Mientras miraba a Yao Mingyue ahora acurrucado en sus brazos, suspiró en silencio. Realmente no sé si todavía te debo. Capítulo 337. La montaña no me ve. Yo solo voy hacia la montaña. La noche era profunda. En la habitación, Su Musen se sentó en el sofá, mirando a Yao Mingyue, que en ese momento estaba acurrucada en la cama, envolviéndose firmemente en la colcha. Ya no poseía nada de la arrogancia o la asertividad del pasado. Afuera, el viento era feroz, llevando consigo las ramitas y hojas caídas del otoño. Cada vez que golpeaban la ventana, hacían temblar a Yao Mingyue. Era como si hubiera regresado a aquella noche desesperada hacía muchos años. Al mirarla, el corazón de su Musen también se sintió pesado. Si hubiera sido su propio padre quien no hubiera sobrevivido esa noche, tal vez ahora no estaría mucho mejor que Yao Mingyue. Mirando el cuerpo tembloroso de la niña, ya se había sentido mal hoy, y ahora había estado parada en la puerta durante quién sabe cuánto tiempo, vestida solo con su delgado camisón, justo cuando su Musen se puso de pie y estaba a punto de salir. Yao Mingyue, como si tuviera miedo de irse, inmediatamente intentó levantarse en una ráfaga para agarrarlo. No debes ir, te voy a servir una taza de agua caliente. ¿De verdad no te irás? ¿Todavía está lloviendo afuera? ¿A dónde podría ir? Sumu se negó suavemente con la cabeza. Solo siéntate y descansa un rato. Después de esas palabras, Sumusen se fue a preparar el agua caliente. Yao Mingyue se sentó en la cama. La colcha aún conservaba el aroma y la calidez de Sumusen, al igual que esa noche hace 6 años cuando la sostuvo en sus brazos para consolarla. Esto la hizo sentir mucho más a gusto. Acarició suavemente la colcha, como un gatito reacio a abandonar a su amo. Al poco tiempo, Sumusen regresó con una tetera, vertió una taza de agua caliente y se la entregó. Gracias. Yao Mingyue extendió la mano para tomarlo. ¿Ser tan educado ahora? Sumusen se burló de ella, sosteniendo la taza. Yao Mingyue miró a Sumusen y se mordió el labio ligeramente. Fuiste tú quien fue formal conmigo primero. Sumusen se tocó la nariz y miró hacia afuera. La tormenta había llegado rápido y probablemente también pasaría rápidamente. Es poco probable que dure hasta el día siguiente. Yao Mingyue tomó un sorbo de agua, pero su mirada se centró en la taza de té de bayas de goji que había preparado para Sumusen en su mesita de noche, que parecía intacta. Yao Mingyue tomó la taza y le dijo a Sumusen, ¿ni siquiera quieres beber el agua que te sirvo ahora? Mirándola, Sumusen respondió, el otoño es seco, fácil de incendiar. Tengo miedo de sangrar si bebo demasiado. Yao Mingyue miró a Sumusen. Por supuesto, ella sabía que estaba mintiendo. Sus ojos se llenaron de una sensación de injusticia. Solo los débiles sangran de la comida. Sumusen no quería discutir sobre esto. Sacó una manta de repuesto del armario, con la intención de hacer una cama en el suelo. Afortunadamente, las alfombras de la villa eran suaves, por lo que no sería un problema dormir allí. No necesitas hacer una cama en el suelo, dijo Yao Mingyue en voz baja, observando sus acciones. ¿Te has apoderado de mi cama? ¿Dónde más puedo dormir si no es el suelo? Si tuviera que ir a otra habitación, tú lo seguirías, dijo Sumusen, entendiendo completamente la necesidad de compañía de Yao Mingyue en este momento. Incluso si él elegía dormir en el sofá de tamaño considerable de la sala de estar, ella lo seguiría. Si ella terminaba resfriándose por el frío mañana, él no podría explicárselo a la tía Liu. Parecía haber un matiz de resignación impaciente en la voz de Sumusen. Sin embargo, al escucharlo, Yao Mingyue sintió calor en su corazón, al menos todavía se preocupaba por ella. Es solo que sus palabras fueron mucho más severas que antes. Lentamente aflojó un poco el agarre de la taza. En realidad, también. Podrías dormir en la cama, es lo suficientemente grande, olvídalo.
los hombres y las mujeres no deben acercarse demasiado, pero en el pasado dormíamos juntos a menudo, ¿no? Las cosas de antes de la escuela primaria no cuentan. Cuando era niña, incluso iba a la casa de baños de mujeres con mi mamá. Si fuera ahora, definitivamente me matarían a golpes, dijo Su Musen con indiferencia. Yao Mingyue no pudo evitar reírse. Su rostro pálido ganó un toque de color saludable. Pero somos amigos de la infancia, y no es como si compartiéramos una manta, habló en voz baja. Sus exquisitas mejillas parecían translúcidas bajo la tenue luz. Además, no necesito nada de ti hoy. Entonces, ¿de qué hay que tener miedo? Se acostó al borde de la cama, mirando a Su Musen, que yacía en el suelo a su lado, como si fuera un pequeño espíritu tentando los deseos de un hombre. Su Musen, mirándola a los ojos, dijo, ser amigos de la infancia no nos da un pase libre, y ambos somos adultos ahora. Debemos mantener una distancia adecuada. Su Musen, debes haber sido una pequeña tortuga en tu última vida, seguro que puedes soportar. El tono de Yao Mingyue tenía un toque de insatisfacción. Ella lo había insinuado a grandes rasgos y, sin embargo, él no mostró ninguna inclinación a compartir la cama. Yao Mingyue sabía que era muy atractiva. Los pretendientes podían hacer fila hasta Francia, pero aquí se ofrecía y él ni siquiera le daba un mordisco. Al escuchar su tono ligeramente frenético, Su Musen se rió entre dientes. Soy un hombre saludable. Por supuesto que tengo esos pensamientos, pero también soy un hombre. Si no puedo estar seguro del futuro, no provocaría fácilmente una relación. En realidad, incluso cuando te perseguí antes, tenía motivos ocultos. Los dos deberíamos tomarnos el tiempo para pensar realmente las cosas. Yao Mingyue yacía al borde de la cama. La tenue lámpara de noche proyectaba un suave resplandor sobre sus amables rasgos. Yao Mingyue miró a Su Musen. En este momento, ya no parecía confrontativo. Mientras yacía al borde de la cama, con solo una mano extendida podía alcanzar a Su Musen. Pero me gusta cuando no eres tan puro conmigo. Sus palabras eran suaves, sus mejillas sonrojadas. Cuando a alguien le gusta una persona, es natural que le guste todo de ella, ya sea su apariencia, su cuerpo, su personalidad, su familia, todo. Entonces, para que te guste todo sobre alguien, debes aceptar todo sobre ellos y también entender que la otra persona no es tu posesión. Si cambias a alguien a la fuerza, ¿seguirías siendo la persona que te gustaba? Capítulo 338-172. La montaña no me ve. Yo solo voy hacia el mountain. Majo 2 Musen le habló de manera uniforme y serena. Sus palabras no habrían tenido ningún efecto en ella en una vida anterior, o incluso hace unos meses, pero ahora, finalmente podían tener una conversación adecuada. Mientras Yao Mingyue escuchaba, el brillo de sus ojos parpadeó con incertidumbre porque estos habían sido sus problemas antes, en lugar de refutar apresuradamente como lo habría hecho en el pasado, o a regañadientes. Reflexionó seriamente durante mucho tiempo, porque ella había visto todos los cambios de Musen durante este periodo. Realmente se había vuelto cada vez mejor, cada vez más encantador e intelectualmente capaz, con pequeños actos de calidez que fácilmente podían tocar el corazón de alguien. En comparación con la vieja Musen que solo la tenía en su mente, la Musen actual naturalmente brillaba más y era más sobresaliente. Pero lo único era que parecía estar alejándose cada vez más de su corazón, pero, al menos en un aspecto, no importa en lo que te conviertas, todavía me gustarás, y en el futuro, poco a poco aprenderé aún más formas de agradar. Musen. ¿Podrías darme un poco más de tiempo? Yao Mingyue levantó los ojos y lo miró sin vacilar. Musen la miró durante un buen rato, pero por muy borrosa que fuera su visión, siempre parecía surgir otra figura. Como amigos de la infancia, espero con ansia sus cambios futuros y su vida, pero si es algo más, no puedo hacer promesas en este momento. Musen no quería engañarla. Las falsas promesas solo dolerían más al final. El cuerpo de Yao Mingyue se estremeció levemente, abrió la boca queriendo decir algo, pero mirando a los ojos de Musen en ese momento, finalmente bajó la mirada ligeramente. Amigos de la infancia. Eso también es bueno. Al menos en el futuro, no seas tan distante conmigo. Eso es factible. Musen asintió y ambos se quedaron en silencio por un momento. Vamos a dormir. Se está haciendo tarde. Musen levantó las sábanas y cerró los ojos. Yao Mingyue permaneció apoyada en la cama, mirándolo sin parpadear, sus ojos llenos de demasiadas emociones. Ciertamente, no estaba satisfecha con ser solo amigas de la infancia, pero ahora,
El simple hecho de poder mantener ese estatus era casi todo lo que podía reunir. Lamento no haber aprendido a quererte correctamente antes. Ahora, dame un poco más de tiempo. Mientras sea yo mismo, estaría bien. Extendió la mano. Y, finalmente, tocó suavemente a Musen en la punta de su nariz. Buenas noches, hermano Musen. Yao Mingyue susurró en voz baja. Al menos, teniéndolo tan cerca esta noche, realmente podía dormir bien por la noche. Al día siguiente, cuando Musen despertó, encontró su cama vacía, miró la mesita de noche y vio que también se había tomado una taza de agua de bayas de goji, y la planta suculenta se veía un poco más hidratada, pero nada más era diferente. Parecía que el pequeño tsundere aún no había evolucionado hasta el punto de drogarlo por completo. Musen también se levantó, mirando por la ventana para ver el sol brillando intensamente, el cielo limpio y brillante como si lo lavara la lluvia. Salió de la habitación, solo para oler algo quemado. En la cocina, una figura estaba un poco ocupada frenéticamente. Yao Mingyue había querido freír un huevo con el lado soleado hacia arriba, pero evidentemente, con su falta de experiencia en la cocina, incluso freír un huevo resultó ser un desafío. Con el borde ya ennegrecido y carbonizado. Dámelo. Musen se acercó y de repente rompió el silencio. Yao Mingyue, casi quemado, parecía avergonzado por el huevo carbonizado en la sartén. En realidad, estaba a punto de tener éxito. Musen echó un vistazo a la papelera, que ya contenía varios fallos. Si una gallina supiera que desperdiciaste tantos de sus huevos, podría regañarte durante 1 año y medio. Tomó la sartén, la lavó rápidamente y luego la roció con aceite de oliva. Al freír huevos, hay que esperar hasta que el aceite se caliente y comience a humear para que no se pegue y se queme. Como explicó Musen, comenzó a freír hábilmente un huevo, y en 1 minuto estaba listo un lado soleado perfecto con una yema líquida, espolvoreada con un poco de pimienta, emitiendo inmediatamente una deliciosa fragancia. Yao Mingyue miró desde un lado, sin darse cuenta de que incluso algo tan simple como freír un huevo tenía tantos pequeños trucos. Al ver a Musen, apretujado con él en la cocina temprano en la mañana, realmente se sintió como si estuvieran viviendo la vida juntos. Lo intentaré de nuevo. Yao Mingyue estaba ansioso por intentarlo de nuevo. ¿Seguro? Por supuesto, soy inteligente, aprenderé con solo mirar. Musen le entregó la sartén y Yao Mingyue siguió su método, finalmente logrando freír su primer huevo adecuado. ¿Cómo es eso? Yao Mingyue levantó su huevo ligeramente quemado, buscando elogios de Musen. Deja mucho que desear. Musen comentó y preguntó, ¿qué te hizo querer cocinar hoy? Porque no quiero que ciertas personas me sigan despreciando por no saber vivir, solo por saber ser un bonito jarrón, dijo Yao Mingyue mientras lo miraba. Mucha gente desearía que pudiera ser un jarrón, pero no tienen la oportunidad. Punto. Entonces dime, ¿este jarrón es más bonito o ella es más bonita? De repente, Yao Mingyue volvió a preguntar. Todavía estaba en pijama, pero la esbelta figura de la joven era la combinación más cautivadora. Su impresionante belleza hacía que fuera difícil para cualquiera apartar la mirada a primera hora de la mañana. La mirada de Musen la recorrió una vez, y dijo, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Punto. Yao Mingyue miró hacia abajo y solo pudo ver vagamente un poco de sus dedos de los pies, pero cada vez que pensaba en ella, Yao Mingyue no pudo evitar apretar los dientes. ¿De qué sirve toda esta grasa? Soy el más proporcionado. Liu Rusuan también regresó. Al ver a los dos en la cocina, eran como una pareja joven. No pudo evitar sonreír, revisando la postura al caminar de su hija para asegurarse de que no había problemas. Ustedes dos descansaron bien anoche, sentado en la mesa del comedor, comiendo huevos fritos y bebiendo leche. Liu Rusuan preguntó con una sonrisa. Yao Mingyue no dijo una palabra. Después de todo, ella había monopolizado la cama de Musen ayer. Dormir en el suelo nunca fue tan cómodo como en una cama. Bastante bien, tía Liu, Musen dijo con una sonrisa. Tengo algunas cosas que hacer en un rato, así que no me quedaré aquí. Punto. Bien, te llevaré de regreso a la escuela más tarde. Liu Rusuan asintió. La villa era agradable, pero después de todo, no era el hogar familiar y quedarse aquí era bastante aburrido. Después de comer, Liu Rusuan los llevó a los dos a la entrada de la Universidad Huai. Musen salió del auto, pero Yao Mingyue no. Hoy quiero pasar el día con mamá. Yao Mingyue dijo, mirándolo. Adelante, si estás ocupado. Musen la miró y asintió. Está bien, tía Liu, regresaré ahora. Después de saludarla, Musen entró a la escuela. ¿Qué pasó anoche entre vosotros dos? Liu Rusuan sintió que su relación parecía haber sufrido un ligero cambio. Si hubiera sido antes,
su hija no lo habría dejado irse tan fácilmente. Nada mucho, los dos somos buenos. Yao Mingyue se rió entre dientes y negó con la cabeza. Mamá, a partir de ahora, aprenderé a hacer negocios contigo los fines de semana, dijo Yao Mingyue. En realidad, no es necesario empezar tan pronto. Todavía puedes disfrutar de tu vida universitaria. ¿Tienes a mamá? Liu Rusuan sintió un poco de lástima por ella. Desde ese día, Yao Mingyue se había resistido un poco a la idea de hacer negocios, pero ahora, estaba tomando la iniciativa de enfrentarse a la misma cosa en la que se sentía más reacia a participar. Siento que no puedo esperar y tengo que superarme a mí misma. Quiero ser mejor, tal vez ella incluso podría ayudarlo algún día. Yao Mingyue habló con determinación. Liu Rusuan suspiró suavemente, pero al ver a su hija ahora tan llena de espíritu de lucha, era como un brote joven que emergía lentamente en un desierto marchito. Todos estaban cambiando y, como mínimo, esta versión de Yao Mingyue se parecía más a una persona viva. Está bien, Liu Rusuan asintió. Yao Mingyue observó cómo la figura de Musen desaparecía lentamente de su vista. Soñó despierta en silencio y luego se rió levemente. Algunas personas realmente no pueden ser confinadas. No importa, si la montaña no viene a mí, iré a la montaña. Capítulo 339-173 SRAN. Así que yo soy el forastero, iba a visitar la casa de An Nuan por la tarde. Y por alguna razón, Su Musen siempre sintió que algo podría suceder esta vez cuando fue a ver a An Nuan. Su Musen había preparado específicamente algunos ingredientes, ya que la familia de An Nuan lo había ayudado mucho, dando dinero o regalos. El poco dinero que Su Musen tenía en el bolsillo realmente no era impresionante, por lo que solo pudo cocinar algunos platos para expresar su gratitud. También compró algunos bocadillos, principalmente para complacer a An Nanan. Esa niña quizás sería su futura cuñada. Mientras tanto, An Sanai estaba sentado en un carro Rolls Royce, con el ceño fruncido, aparentemente preocupado por algo que le provocaba un dolor de cabeza extremo. El conductor, al observar a su jefe en este estado, también se sorprendió un poco. Su jefe había capeado muchas tormentas. Incluso las negociaciones de acuerdos por valor de cientos de millones nunca lo pusieron tan ansioso. Xiao Li. An Sanai habló de repente, interrumpiendo su línea de pensamiento. Sí, señor An, ¿qué es? El conductor respondió de inmediato, sintiendo por el tono serio de su jefe que debía ser un asunto importante. Dime, ¿sabes cómo son las niñas de hoy en día? Ah, ¿qué? El conductor Xiao Li se sorprendió, luego rápidamente se dio cuenta. ¿Es esto? ¿Estás preparando esto para las dos jóvenes? An Sanai asintió, dándose cuenta de que no había dejado que la anciana les dijera a las hermanas que iba a volver. Al no haberlos visto durante tanto tiempo, An Sanai, naturalmente, sintió que les debía y pensó que debería traer algunos regalos. Lo haría sentir un poco más a gusto. El conductor Xiao Li no esperaba que este magnate de los negocios, cuyos pasos podían mantener despiertas a innumerables personas por la noche, estuviera tan ansioso e inquieto frente a sus propias hijas. Bueno, a las niñas generalmente les gustan las muñecas o los productos para el cuidado de la piel, entre otras cosas. Xiao Li no estaba muy bien informado sobre tales asuntos. An Sanai escuchó, pero honestamente no sabía qué comprar. Había buscado en los supermercados, pero no sabía qué tipo de muñecas le gustarían a su hija. Eventualmente, vio las máquinas de garras colocadas en la entrada, llenas de varios tipos de muñecas, y muchas muchachas jóvenes parecían quererles mucho, reunidas a su alrededor. Xiao Li, ve a cuidarlo. La tarde llegó rápidamente. Hermana, ¿ese tipo realmente vendrá hoy? En la vieja casa de estilo occidental, An Nanan, agarrando su pequeño bastón de madera, se acercaba de vez en cuando y le preguntaba a An Nuan. Una Nuan practicaba caminar lentamente por el patio, mirando a su hermana, que no dejaba de correr para preguntar, ¿estás pensando en que venga? An Nuan acarició su cabecita. No estoy pensando en él, solo estaba preguntando, An Nanan replicó, pero su boquita no pudo evitar tragar saliva como si lo fuera. Después de todo, Su Musen siempre traía algunos bocadillos que generalmente no se les permitía comer. Al ver la mirada de la gata codiciosa, An Nuan reflexionó sobre si ella también solía ser así. Fue algo vergonzoso. En ese momento, de repente sonó el timbre, los ojos de An Nanan se iluminaron e instantáneamente saltó. Abriré la puerta. Una Noeanyuan también se movió lentamente hacia la puerta, apoyándose en sus muletas. Tot tot, chut chut chut. Una nana tarareó una melodía compleja, aparentemente feliz por la inminente comida chatarra. Llegó a la puerta.
¿Quién es? Ella siempre preguntaba deliberadamente en voz alta así. Después de todo, aparte de Sumusen, casi nadie más vino a este pequeño patio. En el pasado, Sumusen siempre le seguía el juego y respondía, pero esta vez, hubo un momento de silencio detrás de la puerta, como si alguien estuviera estabilizando su respiración. Nanan, soy yo. Esa voz algo curtida hizo que Nanan se congelara, incapaz de adivinar quién era por un momento. Se acercó y abrió suavemente una rendija en la puerta principal. Cuando vio a la persona frente a ella, una ráfaga de emociones brilló en los ojos brillantes de Nanan. Su pequeña boca instintivamente quería gritar papá, pero se tragó la palabra. La expresión de una niña agraviada no se ocultaba a su edad. Nanan, soy papá, he vuelto. Ansanai estaba mirando a su pequeña hija. Sintiéndose inesperadamente nervioso y perdido, Nanan se aferró a su palo de madera, retrocedió 2 veces y, con un puchero petulante, no pudo pronunciar una palabra al padre que parecía familiar y extraño a la vez. Nanan. En este momento, Anuanuan se acercó paso a paso con sus muletas. Cuando vio a su padre parado en la puerta, ella también se quedó momentáneamente atónita. Hermana. Una nana corrió y abrazó a su hermana por la cintura, mirando a su padre. Ansanai se sintió amargado, pero fue su culpa. Sin embargo, al ver a Anuanuan finalmente capaz de caminar por sí misma, dijo con alivio, Nuanuan. Papá. Anuanuan miró a su padre, su voz suave, pero aún así gritó. Ansanai, al escuchar esta sola palabra papá, sintió una alegría que podría superar la emoción de firmar cualquier contrato multimillonario. He vuelto. Te traje algunos regalos. Xiao Li, tráelos. Ansanai llamó apresuradamente al conductor. Xiao Li y 2 guardaespaldas en realidad llevaban una máquina de garras, y detrás de ellos, otros 2 estaban cargados con varios productos para el cuidado de la piel y exquisitos vestidos y bolsos. Cada artículo era un lujo que las chicas comunes atesorarían solo uno. Sin embargo, ambas hijas no les dedicaron más que una mirada. Capítulo 340-173 SRAN. Así que yo soy el outsider, -2 Nuanuan, ¿te sientes mejor? Ansanai se acercó, mirando a Nuanuan que ahora podía caminar un poco con la ayuda de muletas, sus ojos llenos de emoción y alivio. Sí, bastante bien. Nuanuan asintió. Papá, ¿por qué regresaste hoy? En otras familias, la pregunta suele ser ¿por qué papá aún no ha regresado? Pero en su caso, Ansanai se sintió un poco amargado, pero aún más, se sintió culpable. Papá volvió especialmente para verte. Nuanuan asintió, le dio unas palmaditas en la cabecita a Nanan. Nanan, saluda a papá. Nanan hizo un puchero con su boquita. Por lo general escuchaba muy bien a su hermana, pero ahora parecía un poco agraviada. Está bien, no voy a ir a ningún lado estos días ahora que estoy en casa. Ansanai cambió de tema de inmediato cuando vio la expresión de su hija menor. He vuelto, entremos todos. En este momento, la abuela también se acercó. Mirándolos a los 3 parados allí, gritó suavemente. En la habitación, la familia charlaba entre sí de vez en cuando. Ansanai siempre sintió que a su hija no parecían gustarle los regalos que traía, lo que lo dejó sintiéndose un poco deprimido. Una nana no podía quedarse quieta y salió corriendo al patio, murmurando 2 palabras en voz baja. Pero al final, no las dijo en voz alta. Estaba algo abatida, mirando la máquina de garras en el patio. No tenía interés en jugar con ella. Hizo girar un pequeño palo en su mano, creando algunas florituras como trucos de pistola, tratando de distraerse. Dindón sonó el timbre. Nanan se acercó lentamente. ¿Quién es? Es un chico guapo que puede traerte palos de espino confitados. La voz de Sumusen, llena de alegría, se escuchaba. Esta fue la primera vez que Nanan se sintió tan feliz de escuchar su voz. Se acercó y abrió un poco la puerta. De hecho, Sumusen sostenía una bolsa, y en su mano, también sostenía 2 palos de espino confitados, sacudiéndolos hacia ella. Hola, Nanan, la pequeña belleza. Nanan ahora estaba en la escuela secundaria, aproximadamente a la misma edad que cuando Sumusen conoció a Nuanuan en el hospital. Después de todo, eran hermanas y, de hecho, se parecían mucho. A esta edad, también sabía lo que significaban la belleza y la fealdad, y las niñas, bueno, no había ninguna a la que no le gustara que la elogiaran. Que la llamaran pequeña belleza la hizo bastante feliz. Seguro que tienes un don con las palabras. Por mi gran magnanimidad, te dejaré entrar. Una nana habló con la astucia de un pequeño adulto, pero su mirada nunca abandonó los palos de espino confitados en la mano de Sumusen. Toma estos. Uno es para tu hermana, no te atrevas a comerlo,
ni siquiera un lametón. De todos modos, no lo comería. Una Nanan resopló con la cara sonrojada, retrayendo su pequeña lengua ansiosa, todavía rebotando felizmente para llamar a su hermana. Hermana. Está aquí. En la habitación, el corazón de Ansanai se agitó al instante. Lo que tenía que venir había llegado. Sumusen siguió a Nanan a la sala de estar, saludando primero a la anciana. Hola, abuela. Xiaosen, ven, toma asiento. La abuela tenía una muy buena impresión de este joven. Sonriendo y haciéndole señas para que se sentara, una Nanan corrió con los palos de espino confitado y se los entregó a su hermana. Pero en este momento, Anuanuan solo tenía ojos para Sumusen. Las comisuras de su boca se levantaban incontrolablemente. Por otro lado, Ansanai presenció toda la escena. Un sentimiento de derrota se apoderó de él sin razón aparente, preguntándose por qué sus hijas parecían mucho más felices de ver a este joven que a su propio padre. Sumusen también notó a Ansanai. Sumusen, este es mi papá. Anuanuan habló en este momento. El tono solemne y serio de su voz no parecía que estuviera presentando solo a un amigo casual. Sumusen, he oído hablar de ti a través de mi familia. Ansanai lo llamó por su nombre, extendiendo su mano. Tío, encantado de conocerte por primera vez. Sumusen dio un paso adelante y también le estrechó la mano. Ansanai no soltó su mano. De hecho, su agarre se había vuelto un poco más firme. Sumusen también lo miró con una postura ligeramente baja, sintiendo que la otra persona le resultaba algo familiar, pero en esta vida, nunca debería haberlo conocido. Sin embargo, esta sensación de familiaridad era extremadamente real. He oído hablar de la situación. Gracias por cuidar a Nuanuan en la escuela. Ansanai soltó su mano y miró a Sumusen. Si estuviera juzgando desde el punto de vista del escrutinio de un posible yerno, ciertamente sería extremadamente exigente, pero desde la perspectiva de su hija, realmente necesitaba agradecer a este joven. Es justo. De hecho, Nuanuan también me ha ayudado mucho. Estoy muy feliz de tener un amigo así. Sumusen sonrió en respuesta. Nuanuan balanceó sus pequeños pies alegremente a un lado, incluso sin comer jabs confitados. Se sintió excepcionalmente dulce. Ansanai miró a Nanan, que estaba felizmente comiendo las jabs confitadas, y la expresión de deleite de Nuanuan suspiró suavemente en su corazón. Sus propios dones no habían atraído ni una mirada de su hija, pero una ristra de jabs confitados podría hacerlos tan felices. Listo para comer. Sumusen tomó los ingredientes que había preparado, listo para ir a la cocina y sofreír un par de platos. Ansanai se sorprendió un poco. Incluso lo están dejando cocinar. La anciana dijo con una sonrisa. Este joven es bastante buen cocinero. Los pocos platos que fríe la última vez que vino a comer, Nuanuan y Nanan, estas dos chicas, realmente disfrutaron comiendo. Ansanai se quedó momentáneamente sin palabras. Miró hacia la cocina. Nuanuan estaba ayudando a pasar las verduras. Nanan estaba comiendo sus jabs confitados y, de vez en cuando, compartía un trozo con su hermana. La última pieza, incluso se la dio generosamente a Sumusen, instándolo a hacer que la comida supiera aún mejor. Fue una escena llena de alegría y armonía. ¿Cómo es que siento que soy yo quien está aquí como invitado? Ansanai murmuró para sí mismo. La abuela suspiró. Es porque no vuelves a menudo, ¿ves? Lo que importa no son los regalos caros, sino la compañía que puedes ofrecer cuando la necesiten. Ansanai sonrió amargamente. Pero no puedo dejar que Nuanuan tome decisiones a la ligera. Esto es un gran problema. Eso depende de ti, el padre. A medida que los niños crecen, inevitablemente se enfrentarán a estas situaciones. Usted tiene sus consideraciones como padre, pero también tiene que considerar desde la perspectiva del niño. Hay algunas brechas entre usted y sus hijas, pero creo que la aparición de este joven es una buena oportunidad para cerrar esas brechas. La abuela habló con seriedad. Ansanai también asintió durante un largo rato. En poco tiempo, Sumusen trajo los platos a la mesa. Todos eran hogareños, pero completos con color, aroma y sabor. Ansanai también se sorprendió por sus habilidades culinarias. Un plato de costillas agridulces. Nanan estaba comiendo felizmente. Su boquita brillaba con grasa. Nuanuan recogió una costilla y casi instintivamente trató de dársela a Sumusen, pero Sumusen se aclaró la garganta. Tío An, mis habilidades culinarias se limitan a unos pocos platos caseros. Pruebe algunos. Con eso, Sumusen tocó suavemente el brazo de An Nuanuan. Una Nuanuana parpadeó y colocó la costilla que sostenía en las ansiosas manos de su padre a su lado. Papá, prueba esto.
La cocina de Sumusen es realmente sabrosa. Una nuanuana le ofreció la comida a su padre, pero el tono de su voz era orgulloso, como si se jactara de las capacidades de su hombre. Ah, está bien, lo intentaré. Ansanai asintió. Había visto el sutil gesto de Sumusen y se sintió un poco incómodo, pero también reconoció el pequeño acto reflexivo. Y comer la comida que su hija le ofrecía lavó parte de su acidez. Efectivamente, no está mal. Es raro que un hombre sea capaz de cocinar platos tan buenos, comentó Ansanai mientras asintió. Me alegro de que te guste, y cuando tengas la oportunidad, probaré otras cocinas para que las pruebes. Sumusen respondió humildemente, pero para los oídos de Ansanai, estas palabras parecían un poco incómodas sin importar cuánto escuchara. Claro. Sí. Y cuando dijo eso, los ojos de Anuanuan y Annanan brillaron, ansiosos por obtener el acuerdo de su padre en su nombre. Como padre, se sentía un poco melancólico, era como si hubiera felicitado a un corredor callejero, diciéndole que sus habilidades de carrera no eran malas. Luego, el corredor callejero dijo que, si tuviera la oportunidad, llevaría a su hija a correr todos los días, y habría sido una cosa si Anuanuan hubiera reaccionado, pero ver a Nanan emocionarse también fue demasiado. Sanai miró a Sumusen, rodeado de sus dos hijas, una a cada lado. De repente, el sabor de las costillas en su boca no era nada atractivo. Bien, así que soy el único forastero en esta casa, ¿eh? Capítulo 341-174. Manos tijeras bajo el atardecer. Es el favorito de Sena. Ansanai siempre sintió que él era el que no pertenecía. Sumusen, por otro lado, era muy sociable. Una cosa era llevarse bien con ambas hijas, pero incluso logró mezclarse a la perfección con la anciana y Xiao Xian durante su conversación. Sin embargo, al ver el comportamiento optimista y abierto actual de Nuanuan, no pudo encontrar las palabras para decir, comparado con la hija que se quedaba en su habitación todos los días. Sin apenas pronunciar una palabra, la Nuanuan de ahora se parecía más a lo que debería ser una chica de su edad. Pero, era todavía demasiado pronto para que ella saliera. Esta vez había venido específicamente para este asunto. Sin embargo, le resultó difícil abordar el tema. Después de pensarlo un poco, Ansanai decidió tomar la iniciativa de investigar. Sumusen. Ansanai habló con un tono suave, pero la autoridad inherente de un superior aún se manifestaba inadvertidamente. Tío An. Sumusen dejó los palillos para escuchar. Escuché que comenzaste una tienda de té de burbujas y un proyecto de entrega de canguros en la escuela, y es todo un éxito. Me halagas. Tío An, es solo una pequeña empresa, y hay un largo camino hacia el éxito, dijo Sumusen con modestia. Es todo un logro para alguien de tu edad. Y también escuché que le diste la mitad de las acciones de tu primera tienda de té de burbujas a Nuanuan. Ansanai dirigió la conversación hacia Anuanuan. Sumusen miró a Anuanuan y sonrió, diciendo, recibí mucho apoyo de tu familia en las primeras etapas, así que es lo correcto. La inversión es una cosa, pero no es fácil iniciar un negocio. ¿No es tal elección un sacrificio demasiado grande para ti? Dijo Ansanai sugestivamente. En absoluto. En realidad, Nuanuan trabaja duro en la tienda de té de burbujas todos los días. De hecho, soy más bien un gerente que no interviene. Sumusen habló honestamente. Soy la jefa, no me importa el trabajo duro. De repente, una nuanuana habló desde un costado, siempre orgullosa del título de jefa. Ansanai se quedó sin palabras. Chica tonta. Que te llamen jefa no es algo que deba tomarse a la ligera. Una gerente que no interviene. Una jefa, y ambos parecían más que felices con ello. Parecía que su hija estaba a punto de casarse, no solo rechazando una dote, sino también dispuesta a contribuir con una porción mayor a sus futuros suegros. Ansanai, un padre anciano, sintió una sensación agridulce. Joven y prometedor, Ansanai calmó sus emociones, elogiando en voz alta. Para tener tales logros a tu edad, debe haber muchas chicas a las que les gustes. ¿Tienes novia ahora? Sumusen pudo sentir que el padre de Nuanuan parecía estar apuntando a un enfoque directo. Por el momento no. ¿Es que no quieres salir o es que no has conocido a la persona adecuada? Ansanai charlaba como un vecino amistoso que pregunta sobre los asuntos importantes de un niño, pero todavía había una corriente subterránea de presión. Una nuanuana había dejado de comer en ese momento, parpadeando sus grandes ojos y entrelazando nerviosamente sus pies bajo su taburete. Sumusen no exhibió la timidez o la vergüenza típicas de los niños de su edad, sonriendo mientras decía, sería una mentira decir que no quiero, y tengo un tipo que me gusta, pero me preocupa no poder ofrecer.
las condiciones que una niña podría querer en este momento. Además, estos asuntos dependen de la satisfacción mutua. Esperaré el destino correcto. Cuando Sumusen dijo esto, la mesa se quedó en silencio por un momento. La anciana tomó un sorbo de su sopa, sin esperar que el joven fuera tan directo con sus pensamientos. Ansanai sintió aún más que el joven había dirigido esas palabras a Nuanuan. Se rió una vez más. Entonces, ¿qué tipo de chica te gusta? Tengo muchos colegas y antiguos compañeros de clase cuyas hijas tienen más o menos tu edad. Te presento uno. Ansanai cambió su tono, medio en broma haciendo la sugerencia. No, no es necesario. Esas palabras vinieron de Nuanuan, y mientras las soltaba sin pensar, su hermoso rostro se enrojeció instantáneamente. Quiero decir, Sumusen está muy ocupado todos los días. Un hombre no debe distraerse al iniciar un negocio. Eso es lo que solías decir, papá. Nuanuan trató de explicar, pero solo empeoró las cosas. La anciana comió en silencio, suspirando para sus adentros. Consciente de que la posesividad es un signo de afecto en ciernes, parecía que su nieta comenzaba a mostrar signos. Ansanai, como alguien que había pasado por todo, podía verlo claramente en la expresión de su hija. Y sin que nadie se lo pidiera, su hija era la que se ponía nerviosa. Aún así, miró a Sumusen, manteniendo una sonrisa tranquila. ¿Cuáles son tus pensamientos? La mirada de Sumusen se posó en Nuanuan, cuya pequeña mano que sostenía los palillos estaba nerviosamente apretada. Sus ojos se encontraron con los de él mientras miraba hacia arriba. Sumusen dejó escapar una sonrisa amable. Supongo que escucharé a la jefa. De lo contrario, si me distraigo demasiado y ella me despide, sería lamentable. Su comentario juguetón animó el ambiente alrededor de la mesa. La tía Xiang y la anciana estaban algo desconcertadas, pero divertidas. Las mejillas de Nuanuan estaban sonrojadas, y la frase de Sumusen escucha a la jefa la hizo sentir como si sus oídos se estuvieran derritiendo. Tomó una costilla, retiró con cuidado el hueso y la colocó en el plato de Sumusen como si lo recompensara por sus halagos. Ansanai no había anticipado la respuesta de Sumusen. ¿Son los jóvenes de hoy realmente tan desvergonzados? Está bien, temes que las citas te distraigan del trabajo, así que vas directamente a la jefa para que lo resuelva todo. Capítulo 342-174. Manos tijeras bajo la puesta de sol. Es la fábrica, -2 de irónicamente, Nuanuan ahora es el propietario de una tienda de té con leche, por lo que esta afirmación es perfectamente razonable. Ansanai se sintió un poco sombrío mientras miraba el vino en la mesa. ¿Puedo tomar una copa? Puedes si me haces compañía. Bien, entonces tomemos un poco. Este hombre, cuando luchaba por encontrar un tema de conversación, comenzaba a beber. Después de todo, una vez que el vino se acaba, todos son solo palabras borrachas. Trátalo como si nunca hubiera dicho nada una vez sobrio, después de 3 rondas de tragos. A tu edad, no nos preocupamos por mucho más, solo por las relaciones interpersonales. La universidad es como una pequeña sociedad. Las personas tienen motivos complejos, especialmente en los negocios. Como dice el refrán, los hombres temen elegir la profesión equivocada y las mujeres temen casarse con el hombre equivocado. Hay que tener cuidado con los que están jugando a 2 bandas. El sincero consejo de Ansanai fue para Sumusen, pero también para Nuanuan. Especialmente la última parte era para que vieran si el zapato les quedaba bien. Nuanuan luego levantó la cabeza y de repente dijo, Sumusen es una muy buena persona, y, definitivamente no es del tipo que juega 2 veces. La voz de Nuanuan era suave. Si se dice que los perros son las criaturas más leales del mundo, entonces aquellos que los adoran en exceso son aún más leales. Sumusen fue una vez un alma tan devota, persiguió a Yao Mingyue sin mirar atrás durante años, y toda la escuela lo sabía, ya que eran novios de la infancia. De hecho, muy pocos podían igualar su nivel de concentración. Sumusen adivinó a qué se refería Nuanuan. Se sintió conmovido pero también un poco frustrado. ¿No podemos traer a colación esta oscura historia? Pero a Nuanuan no le importó porque mientras Sumusen estaba derramando su corazón en esa chica, ella también le prestaba atención en secreto. Nuanuan habló, mirando a su padre de vez en cuando. La usualmente ingenua ella estaba excepcionalmente seria en este momento. Ansanai tosió secamente. Por supuesto, por supuesto. Estoy hablando de otras personas. Solo un amable recordatorio. Ansanai todavía sentía un sentimiento culpable y algo pusilánime de obligación hacia su hija. En el mundo exterior, era un magnate de los negocios dominante, pero en casa,
Su posición en la familia aún era posterior a la de Nanan. Tío An, tenga la seguridad de que Nuanuan tiene bastantes compañeros de clase a su alrededor, y todos trabajamos, estudiamos, comemos y charlamos juntos todos los días. Todos estamos muy contentos y no dejaremos que nadie intimide a Nuanuan. Sumusen también habló. Ansanai lo había visto ayer, en esa pequeña tienda de té con leche. Nuanuan y algunos compañeros de clase estaban ocupados y alegremente. Esa escena no podía compararse con la felicidad que su hija obtenía de los muchos regalos que le compraba o de las excelentes condiciones materiales que le proporcionaba. Eso es bueno, Ansanai alzó su vaso. Muchas palabras parecían mejor guardadas en su interior por ahora. De todos modos, los dos niños no habían violado oficialmente el tema. Solo esperaba que su hija no fuera engañada. Después de la cena, Sumusen no se apresuró a irse, sino que caminó por el patio con An Nuanuan y jugó con la máquina de garras con An Nanan. Sin que los proveedores ajustaran en secreto la sensibilidad de la máquina, fue realmente un agarre, un éxito. Es mi turno, mi turno. Déjame agarrar otro para tu hermana. No, no. Si vas a dar uno, debería ser de mí. Déjame agarrarlo. Sumusen y Ananan eran como dos niños de jardín de infantes peleando por la máquina de garras. Una Nuanuana se sentó en el columpio a un lado, su rostro pálido reflejaba un suave resplandor. Las comisuras de su boca siempre estaban suavemente curvadas, como si sonriera a sabiendas. Arriba, Ansanai y la anciana estaban de pie junto a la ventana, mirando la escena armoniosa de las tres personas en el patio. ¿Qué estás pensando ahora?, preguntó la anciana. Ansanai exhaló un aliento mezclado con alcohol. Ahora se trata de ver qué piensa Nuanuan. A juzgar por hoy, este joven llamado Sumusen tiene una buena personalidad, pero siempre siento que es un poco astuto. Evita los problemas importantes y se enfoca en lo trivial. Creo que tenemos que observarlo más de cerca. Tiene el aspecto de un hablador suave que fácilmente podría endulzar a las chicas. Otro hombre inútil, la anciana sonrió. Entre las personas, la primera impresión es la más importante. Cuando conociste a la madre de Nuanuan, no estabas decidido a casarte con ella también. Ansanai se tocó la nariz. Los tiempos han cambiado. Los niños de hoy en día son demasiado inteligentes. Los tiempos pueden cambiar, pero la naturaleza humana nunca lo hace. Puedes tomarte tu tiempo para observar, ese es tu deber como padre. Pero en cuanto a los asuntos de los niños, dejemos que la naturaleza siga su curso. ¿Pero no es un poco apresurado? Después de todo, Nuanuan nunca antes había tenido contacto con chicos. Ansanai todavía estaba un poco preocupado. La anciana se rió. No lo olvides. El niño que le trajo un pastel a Nuanuan hace 6 años es él. Calculándolo. Nuanuan ha estado pensando en él durante 6 años y lo observó durante 3 años en la escuela secundaria. 3 años, el tiempo suficiente para ver a alguien con claridad. Esta ya es una elección que Nuanuan ha tomado seriamente. Ansanai estaba atónito, mirando la bulliciosa escena de las tres personas en el patio de abajo. La alegre felicidad de su hija le recordaba muchos años atrás, cuando su propia familia era igual de despreocupada y feliz. Ansanai se quedó en silencio durante mucho tiempo, luego suspiró suavemente. Era hora de irse. Un Nuanuan lo acompañó hasta la puerta. El sol poniente colgaba abajo, bañando los alrededores con una cálida luz ámbar. Sumusen, mi papá siguió haciendo preguntas extrañas hoy. No te preocupes. Un Nuanuan tiró del dobladillo de su ropa. Sumusen sonrió, se agachó y se alborotó el cabello. ¿Cómo pude? Si fuera yo, y de repente apareciera un chico junto a mi linda hija, probablemente también preguntaría a fondo. Significa que tu tío se preocupa mucho por ti. Al escucharlo, Nuanuan sintió un cálido resplandor en su interior. Sumusen, eres tan amable. Eso es porque tú también eres amable. El tío regresó hoy. Ten una buena charla con él. Sumusen extendió la mano queriendo pellizcarle la mejilla, pero luego se dio cuenta de que estaban en la puerta principal de su casa y que podría no verse bien si alguien los veía. Justo cuando estaba a punto de retirar la mano, sintió un suave toque entre sus dedos. Nuanuan frotó voluntariamente su tierna mejilla blanca como un moño contra la palma de Sumusen. Por un momento, sus ojos se encontraron, sus mejillas se sonrojaron y su mirada era clara, pero no del todo inocente. Sumusen, me gusta estar contigo. Una Nuanuana sonó como si estuviera confesando audazmente de improviso. Sumusen ya había experimentado su apariencia seria al conducir. O tal vez era simplemente el tipo de simpatía que los amigos sienten entre sí, al igual que él disfrutaba pescando con Ekian, pero en este momento,
Los ojos de Anuanuan, bañados por el sol poniente afuera, eran serios de una manera que dificultaba apartar la mirada. ¿Es cariño de amigo? Oh, preguntó Sumusen en voz baja. Por supuesto, es. Anuanuan levantó la mirada, se rió de él y luego, de repente, levantó su mano derecha horizontalmente frente a sus ojos e hizo un gesto de tijeras. El inesperado acto lindo tomó a Sumusen con la guardia baja. Antes de que pudiera preguntar, se acercó un automóvil, la tía Xian vino a recogerlo y le sonrió. Nuanuan, lo llevaré de regreso a la universidad. Entonces me iré. Sumusen sintió que no sería apropiado seguir preguntando, así que se subió al auto. Diciendo adiós con la mano, Anuanuan observó su figura que se alejaba durante mucho tiempo, pateando suavemente un guijarro en el suelo con el pie apoyado en una muleta. Tonto, el Boss Boys llegó a la Universidad de Uai. Salir del auto bajo la mirada envidiosa de los guardias de la puerta, dijo Sumusen. Gracias, tía Xian. La tía Xian sonrió. De nada. Mientras hablaba, sacó una tarjeta de visita negra de su bolso y se la entregó. Por cierto, esta es una tarjeta que el padre de Nuanuan me pidió que te diera. Sumusen la tomó, sintiendo la textura metálica de la tarjeta. Simplemente estaba inscrito con 3 caracteres. Ansanai y su número de teléfono, Unsanai. Solo entonces Sumusen aprendió el nombre del padre de Anuanuan. De repente se le ocurrió un pensamiento. Era un nombre que sentía que había escuchado antes. Estaré en camino ahora. Nuanuan estaba muy feliz hoy. Sigan con el buen trabajo. La tía Xian arrancó el auto en ese momento, riendo levemente y rompiendo su línea de pensamiento. Con eso, pisó el acelerador y se fue. Sumusen se quedó quieto. Seguir con el buen trabajo. Recordó las palabras que le había dicho a Anuanuan en la puerta de su casa. ¿Es cariño de amigo? Anuanuan no respondió, pero hizo un gesto con la mano de tijera. Para las chicas, actuar lindo generalmente significaba arreglárselas lindamente. No. Consentir, en efecto, significaba negarse. Sumusen sintió una punzada de melancolía mientras miraba la puesta de sol en el cielo, todavía ligeramente deslumbrante. Sumusen también levantó su mano derecha, haciendo un gesto de tijera frente a sus ojos. De repente, se detuvo. El gesto de las tijeras hecho con la mano derecha horizontalmente no era como un signo de es cariño de amigo, es afición de amigo. Un sentimiento surgió dentro de Sumusen, es más que un amigo. Ese tipo de afición, capítulo 343-175. No hagas enemigos en el camino de la carga libre. Por la noche, Sumusen sostenía la tarjeta de presentación que Ansanai le había dado. Recordó por qué ese nombre le sonaba tan familiar. En su vida anterior, Yao Mingyue se había ido repentinamente al extranjero después de la universidad, durante el intervalo de 1 o 2 años. Sumusen confió en su experiencia en informática para quedarse en UA y encontrar un trabajo. Recordó que fue con una de las principales empresas de UAI. Aunque la Universidad de UAI era una institución prestigiosa, todavía se quedaba corta en comparación con esas universidades verdaderamente de primer nivel. Además, Sumusen no tenía mucha experiencia laboral, pero aún así, tuvo la suerte de ser contratado. Al ingresar a la empresa, su supervisor lo incorporó con entusiasmo a los proyectos principales, y recibió su bono de fin de año y varios beneficios en su totalidad, si las cosas hubieran procedido normalmente. Y Yao Mingyue no hubiera regresado, Sumusen podría haberse hecho un nombre en la empresa en unos pocos años, incluso sin llegar a ser increíblemente rico. Al menos, podría haber saldado las deudas de su familia y vivir una vida decente. No pasaría mucho tiempo antes de que pudiera ser ascendido y recibir un aumento de sueldo, convertirse en gerente general, director ejecutivo, casarse con una esposa rica y hermosa y alcanzar la cima de la vida. Un pensamiento realmente emocionante. Por supuesto, todo eso cambió con el regreso de Yao Mingyue. Al reflexionar, Sumusen se dio cuenta de que si Yao Mingyue no hubiera regresado en su vida anterior, su vida parecía haber sido planeada por otra persona, paso a paso. Podría haber sido bastante buena. La razón por la que Sumusen estaba familiarizado con el nombre Ansanai era por su supervisor. Después de un evento de formación de equipos, mientras estaba borracho, el supervisor lo agarró y le preguntó si tenía alguna conexión con él. Principal accionista de la empresa. El nombre de ese importante accionista era Ansanai, y esta no fue la única vez que lo escuchó. Anteriormente, Sumusen no había prestado mucha atención. Pero después de conocer a Anuanuan en esta vida, de repente sintió que los eventos de su vida anterior no eran tan simples. Después de todo, Anuanuan lo había estado cuidando en silencio desde la escuela secundaria, solo eligiendo guardar silencio y no molestarlo debido a Yao Mingyue. Por lo tanto, fue
Solo después de que Yao Mingyue se fue que An Nuan decidió comenzar a ayudarlo en secreto. De lo contrario, ¿cómo podría haber tenido tanta suerte de ser elegido en una entrevista de trabajo tan competitiva y atendido por un supervisor que nunca antes había conocido, con ascensos tan fluidos? No se había dado cuenta en su última vida, pero pensando detenidamente ahora, definitivamente había la sombra de An Nuan detrás de todo. Su Musen guardó algo de silencio, siempre sintió que en su última vida, nunca escapó de la sombra de ser guardado. Sin embargo, Yao Mingyue no era uno de los que se dejaban coaccionar. Un nuanuano, por otro lado, lo había alimentado en secreto con el arroz suave. De alguna manera comprendió por qué Ansanai, o tal vez An Nuan, habían hecho lo que habían hecho en su última vida. Es mejor enseñar a un hombre a pescar que darle un pescado, quizás. A medida que su Musen maduraba gradualmente, An Nuan aparecería frente a él de otra manera, o tal ¿ves? Esta fue la forma en que Ansanai le pagó a su Musen. Después de todo, en su vida anterior, él y An Nuan no tenían la relación que tienen ahora. Conseguirle un buen trabajo ya era bastante generoso, por supuesto. Todas estas eran sus conjeturas. Pero la realidad probablemente no estaba muy lejos. Su Musen exhaló profundamente, mirando la tarjeta de presentación de Ansanai en su mano. Si las cosas eran realmente como él pensaba, entonces la devoción silenciosa de An Nuan hacia él era demasiado grande. Los asuntos de su última vida ya no podían ser verificados. Su Musen no quería pensar en su vida anterior. No sirvió para nada, solo sabía que en esta vida, tenía una buena impresión de An Nuan. Y eso era suficiente. Su Musen guardó la tarjeta de presentación, pensó en los gestos con las manos que An Nuan le había hecho. Queriéndole más que a un amigo, fue un indicio de que podían dar un paso más. Si es así, su Musen se frotó las manos, y como un joven de 18 o 19 años con una mente y un cuerpo sanos, era imposible no pensar en otras cosas. Al renacer, al menos debería tener un romance adecuado. No es así. Su Musen sonrió y, sorprendentemente, esperaba con ansias el comienzo de la escuela. Mientras tanto, en la villa, una nuanuana yacía en la cama. El tono sonrosado de su delicado rostro persistía como si el cálido sol de la tarde se hubiera posado sobre sus mejillas. No esperaba que su padre regresara repentinamente hoy, pero podía sentir que probablemente había regresado por esta misma razón. Nuan. En ese momento, llamaron a la puerta, la anciana entró. Abuela. An Nuan se sentó y frotó suavemente su carita con las manos, adorablemente un poco tonto. La anciana, con una sonrisa amable, se sentó junto a la cama y acarició suavemente la cabeza de su nieta. ¿En qué sigues pensando? Nada de nada. ¿Sigues pensando en lo que pasó durante la cena? An Nuan asintió levemente. Abuela, parece que a papá no le gusta un poco su Musen. ¿Por qué pensarías eso? No es que no le guste. De hecho, cree que esta persona es muy importante. Por eso hizo algunas preguntas más. La anciana habló suavemente. Nuestras opiniones realmente no importan. Lo importante son tus propios pensamientos. ¿Puedes compartirlos con la abuela? Con el tono reconfortante de su abuela, An Nuan sintió que la ansiedad en su corazón se calmaba significativamente. Sus grandes ojos brillaban. Timidez, nerviosismo, mezcla de emociones. Todo entrelazado en la edad en que florece el primer amor, lo que hace que sea tan fácil ser visto. Abuela, siento que yo quiero ser un poco más cerca de su Musen. Una nuanuana, normalmente de mente lenta, estaba ahora tan nerviosa que tartamudeaba, con su bonita cara enrojecida. Todas las chicas en la agonía del amor juvenil son iguales. Capítulo 344-175. No hagas enemigos en el camino de la descarga. _2 La anciana sonrió. Nuan, ¿quieres tener una relación con él? Como alguien que había pasado por todo, la anciana fue directa al preguntar. Las palabras estar en una relación ardieron como un hierro de marcar, dejando a Nuan momentáneamente sin saber si asentir o negar con la cabeza. No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Tienes alguna inquietud? Preguntó pacientemente la anciana. An Nuan negó con la cabeza, sus pálidas manitas juntas. Me temo que no le agrado. La anciana se quedó atónita momentáneamente, luego no pudo evitar echarse a reír. Niña tonta, si no le gustabas, ¿por qué te cuidaría tan bien? ¿Por qué vendría especialmente a cocinar para ti e incluso te daría la mitad de su tienda de té con leche? Dijo que era para darme las gracias. Si fuera para agradecerte, ¿no sería mejor simplemente darte dinero? ¿Por qué tomarse la molestia de hacer tanto? La anciana se rió entre dientes, y además,
¿No empezaste queriendo agradecerle también? Con esas palabras, el rostro de Anuanuan se puso aún más rojo. De hecho, tenía la intención de darle las gracias, pero al final, parecía que era la primera que no podía contenerse de corromper su amistad. Abuela, ustedes. ¿No te opones? Un Anuanuan se dio cuenta de repente, después de todo lo que había dicho su abuela, que no parecía haber intención de detenerla. Ustedes también han crecido, y podemos entender que tengan a alguien que les gusta, pero lo que más nos preocupa es que a esta edad no puedan controlarse. La anciana acarició la cabeza de su nieta, hablando con seriedad, y las citas son un proceso gradual. No nos oponemos a que lo veas, pero hay ciertas cosas que no debes hacer demasiado a la ligera, ¿sabes? Como que, una nuanuana parpadeó con sus grandes ojos, la abuela reflexionó. Su mentalidad ya estaba fuera de sintonía con los jóvenes de hoy en día. En el pasado, ni siquiera se podían tocar las manos antes de obtener la aprobación formal, pero ahora, la cohabitación prematrimonial es algo común. Por ejemplo, es como si ustedes dos no debieran pasar la noche juntos en la misma cama. La abuela lo expresó con más tacto. Anuanuan pensó en la pequeña habitación de Sumusen en la tienda de té con leche. Después de todo, la cama de la habitación de Sumusen fue elegida por ella. Tomar una siesta durante la tarde fue muy cómodo, no pasar la noche era una cosa. Pero una siesta debería estar bien, ¿verdad? Además, hay algunas partes del cuerpo de una niña que no deben ser vistas ni tocadas por otras personas. La anciana continuó dando a Anuanuan sus consejos preventivos. Anuanuan asintió pensativo. Desde que era pequeña, su madre le dijo que había partes del cuerpo de una niña que no podían ser tocadas por otros, sobre todo por parte de los chicos. Se miró el pecho. Abuela, ¿por qué? ¿Alguien quiere tocar aquí? Ella no entendía del todo. ¿Qué tenían de bueno? Le dolían los hombros todos los días. La anciana miró la figura de su nieta y no pudo evitar sonreír. Eso es porque estas partes son tesoros regalados a las niñas por el cielo, guardados para la persona que más te gusta. De esa manera, la persona a la que más le gustas también te apreciará más. Ya veo, un Nuanuan tuvo una epifanía y asintió. Guardado para la persona que más le gustaba. Ella más o menos lo entendió. Era como si lo que más le gustara era el algodón de azúcar, y si podía probarlo, sería feliz durante mucho tiempo. Si le gustaba entonces, un Nuanuan se movió ligeramente. La anciana probablemente nunca sabría que su bien intencionada guía para evitar cabrones de repollo grande se estaba transformando rápidamente en una guía de alimentación de cerdos de repollo grande en la mente de An Nuanuan. La anciana salió de la habitación de An Nuanuan. En la puerta, Ansanai había estado esperando. Mamá, ¿de qué hablaron tú y Nuanuan? He dicho todo lo que hay que decir. El resto depende de la suerte de los jóvenes. Puede que a Nuanuan le falte algo de tacto social, pero es inteligente, así que no te preocupes. La anciana miró hacia la puerta de la habitación de Nuanuan. Desde que su madre falleció, ahora es la más dispuesta a abrirse a él. Mientras nada salga mal, debemos dejar que la naturaleza siga su curso. Al escuchar esto, Ansanai solo pudo suspirar en silencio. La imagen de una tierna figura afloró en su mente. Si todavía estuviera aquí, Nuanuan probablemente estaría más dispuesta a hablar con ella. Ansanai suspiró y no tuvo más remedio que darse la vuelta e irse primero. Fin de semana, Sumusen tampoco estaba ocioso, entregó cosas en la tienda. Ya que estos últimos días Saolian Mai estaba bastante ocupado, corriendo en busca de materiales para solicitar una beca para estudiantes empobrecidos. Para ella, esto era una victoria obligada, y griega, por supuesto. Con Baisin cerca, no debería ser un gran problema. Sumusen hizo una llamada a Suyulan. Hola, ¿qué pasa? Suyulan sonó poco entusiasta desde el principio. Sumusen habló con una sonrisa. ¿No estuvimos de acuerdo el otro día? Te invitaría a comer cuando tuviera algo de tiempo libre. ¿Me vas a invitar a comer? ¿Te importaría unirte a mí? TCH, lo dejaré claro entonces. No traeré un centavo, solo mi boca. Suyulan ciertamente no dejaría pasar la oportunidad de aprovecharse de él. Por supuesto, todo lo que necesitas es tu boca. Entonces espérame. Suyulan colgó el teléfono directamente. ¿Vas a salir? Yang Xiaotao acaba de entrar en la oficina. Sí, salir a comer, con eso, Sumusen. Yang Xiaotao parecía haberle leído la mente. Suyulan fulminó con la mirada. ¿Quién dice que salir a comer tiene que ser con él? Porque, además de él, ¿quién se atreve a invitarte a comer? Yang Xiaotao murmuró. Suyulan era realmente muy bonita y bastante alta. No es que fuera quisquillosa,
Todo era relativo, y era una mujer rica que conducía un Ferrari. Al comienzo del semestre, muchos la habían perseguido, pero pronto se desanimaron por el temperamento de su Yulan. Capítulo 345-175. No hagas enemigos en el camino de la descarga. Majo 3, el único que todavía se atreve a charlar con ella todos los días sin ningún motivo, es en realidad su Musen. En otras palabras, no importa cuán dominante parezca su Yulan todos los días. En realidad es bastante lamentable, sin siquiera algunos amigos. Yang Xiaotao. Sin embargo, la lástima fugaz en los ojos de Yang Xiaotao enfureció a su Yulan sin fin. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el que no tiene amigos? La gente hacía cola hasta París, Francia, solo para ser amigos míos. Yang Xiaotao se cubrió apresuradamente el trasero y corrió hacia un lado. No dije nada. Solo tengo miedo de que te engañe de nuevo. Su Yulan recuperó la compostura y resopló. Esta vez no me engañará. Solo llevaré mi boca allí, veamos si se atreve a engañarme y no lo morderé hasta la muerte. Yang Xiaotao miró los labios de su Yulan. Los dos pétalos eran rosados con un poco de rosado, ligeramente tiernos, pero la curva natural era especialmente tentadora. De repente pensó en algunos chistes vulgares. Bofetada. Su Yulan la bofeteó. Yang Xiaotao se cubrió el trasero, sintiéndose un poco agraviada. Su hermana, ¿por qué me golpeaste de nuevo? Tus ojos eran demasiado lujuriosos. Su Musen también llegó a la puerta de la escuela. Su Yulan era del tipo que era muy enérgico y asertivo, a pesar de que es una niña rica de segunda generación. Otros, sin mencionar los fines de semana, viven una vida lujosa todos los días. Pero su Yulan insistió en emprender. Su Musen quería holgazanear durante el fin de semana, pero en cambio, todavía estaba dedicada a quedarse en la empresa. Su Musen se sintió algo avergonzado. Pero su inteligencia emocional y su experiencia social fueron un poco preocupantes. Después de todo, había tenido una vida fácil desde la infancia, sin saber lo difícil que es ganar dinero, naturalmente siendo estafada fácilmente al principio. ¿Cuántos niños ricos de segunda generación fueron estafados con sus pantalones cortos cuando comenzaron un negocio? Su Musen sintió que era mejor para él engañarla en lugar de dejar que otros lo hicieran. Considéralo como una matrícula para la clase del señor Su. Su Musen se quedó en la puerta de la escuela esperando que ella llegara. Chico guapo, ¿esperando a alguien de nuevo? De repente, el guardia de seguridad de la puerta se acercó e incluso le ofreció un cigarrillo. Esperando a alguien. No fumes. Su Musen sonrió y negó con la cabeza. El guardia de seguridad parecía tener unos 20 y tantos años. Miró a su Musen con un poco de envidia. Lo había visto todo en los 2 últimos días. El viernes por la noche, este hombre se fue en un lujoso Bentley, que parecía pertenecer a un par de hermanas. Luego, el sábado, un Rolls-Royce lo dejó. Hoy, domingo, vuelve a esperar en la puerta. Echó un vistazo al atuendo muy informal de su Musen. De hecho, parecía bastante ordinario. Aunque hay que reconocer que era bastante guapo, pero toda esta belleza no era suficiente para pedir un coche de lujo diferente cada día, ¿verdad? Chico guapo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿tienes algún truco para hacer amigos? El joven guardia de seguridad parecía tener sus propios motivos ocultos, al parecer aspirando a la vida de un hombre mantenido. Su Musen lo miró, le dio unas palmaditas en el hombro con seriedad y dijo, no busques atajos, joven. Tu trabajo es bastante bueno. Te ahorra 40 años de desvíos. La comisura de la boca del joven guardia se torció. ¿Qué clase de consejo fue ese? Si tuviera otras opciones, no estaría trabajando como un maldito guardia de seguridad. No das consejos. ¿Qué tal si recomiendas una receta o algo así? Justo en ese momento, se acercó el sonido de un motor. Un Ferrari hizo un elegante giro hasta detenerse frente a los dos hombres. Cuando se bajó la ventana, el atractivo rostro de su Yulan, frío pero con un toque de arrogancia, apareció a la vista. Entra, es hora de comer. Las palabras de su Yulan fueron enérgicas y directas, pero acompañado de su apariencia de belleza escolar y el Ferrari, realmente no dejó lugar para el rechazo. Su Musen sonrió, volvió a darle unas palmaditas en el hombro al joven guardia. Tengo que irme. El joven guardia observó aturdido cómo Musen se subía al Ferrari, luego despegó con una presión del acelerador, desapareciendo en la distancia. Solo quedaba ver un vistazo a las luces traseras. ¡Pa! El joven guardia escupió, diciéndole a los jóvenes que no tomen atajos. Mi culo, es solo que tienes miedo de la competencia en tu camino de ser un hombre mantenido.
Hasta aquí llegamos la historia por hoy. Muchas gracias por ser las primeras personas que están pendientes a mis relatos. Espero que les haya gustado esta nueva historia. Me gustaría escuchar sus opiniones de la historia. Es divertido discutir de las acciones del protagonista y cómo las consideran. Espero que podamos continuar juntos. Espero que tengan un buen día. Cuídense.